Egun honetan ongi etorri, bai, berriro. Eguraldi eskasa esaten da ezta batzutan. Garai horretan oraindela 85 urte esan izango egun txarra. Eguraldi eskasa egoten zanien, hegazkinek ez ziren hurbiltzen, ezta ez ziren urtetan eta ez ziren egoten bombardeo eta eraso horrek. Orduen, babitu, 85 urte berandu hau, hemen beste egoera bat biziko ben egun horretan. Bai, bueno, aurrera edo berandu hau, gertatuko zan, gertatu biherrekoa. Bueno, azalpen txiki bat emongo dut, ulertzeko apur bat zer dan hemen dekoguna, eta gero Iñakik azalduko dozko zer egin dan hemen indusketa arkeologikoei dagokionez, bai? Nun gauzen, zuek hobeto ezagutuko dozue, ni baino. Zer dan hemen aurrien dekogune, burdin ez zize, bai? Defentsa lerro bat, Bilbo inguratzen ebana, 80 kilometrotako defentsa lerro bat eraiki izan Bilbo inguruko mendi, ez oso altuetatik, punturik altuena Ganeko Gorta inguruen eukiko gendun, bai, 1000 metroko altitudean. Baina askok alako kota txikiak hartzen bezen, eta gotortu egin bien, hau dana, bai? Zer eraiki bien? Bueno, lubakiak eraiki bezen. Lubaki lerroa ikusten dugu hemen, eta oin, pinadi hori garbitzu da bela ganera, lubaki lerro gehiago ikusten dire zonalde horretan, eta hau dana lotute egoten zan. Zer eraiki bien lubaki lerro horretan puntu batzutan? Hemen dekogun egitura hau. Hau, ametraiadoreko kaleku bat da, bai? Hemen, hor, tronera horretan, lekutsu horretan, ametraiadorak jartzen bezan. Eta, angelu holan zabal bat kontrolatzen zen. Baina ez zan egitura oin ikusten dugun modukoa. Eta hau dana, interpretau egin behar izaten da, kasu askotan, eta horretarako oso garrantzitsu izaten da arkeologoak hemen egiten daben lana, bai? Zelakoa zan egitura hau? Bueno, egitura honek eukiban, txapel bat edo esan aldugu, bai, ganetik. Eta tronera hori tapaute egoten zan. Egitura honek sendo eraikitzen bezen. Batzutan esaten dabe, 3-4 egunetan eraikitzeko gai zirela alako egiturak, bai? Baina sendoak izaten ziren. Zer gertatzen da, gerra honetan, aurreko gerratan egon zala, ezta? Eta izan zan aireko eraso hori. Eta egitura sendo honek, eraso horren aurrean ez ziren hain sendo, bai? Zer gehiago aurkitzen dugu lubaki lerro honetan? Han, zuek etorzaren leku horretatik, badau, alako babesleku bat, ez daki fijau zarien, gero bestela bueltatzerakoan fijau, mehatzak egiten, eta mehatzariak egiten bien moduen, babeslekuak eraiki ziren, zertarako, konturatu zirelako, aire eraso horretan, babesa ere egon behar zala. Eta mendian zuloak egin ziren leku askotan, bataioi horrek, hemen defentsan edo ibili beharko zirenak, momentu aldu ezkero, ziren ez bien jakin, non emango zan burdina eziaren apurketa, babestua egin alizateko, bai? Hori da apur bat aurkitzen duguna hemen. Ondare bat, 85 urtetan, pixka bat, igual gutxi hau, 80 urte ingurutan egondana, ez ezagun, bai? Eta frankismo garaian esan erreza hemen berba egitea zer gertatu zan eta zer eraiki bien hemen, ez da? Orduan, momentu batean, jentea, herrietako jentea, jente bolondrez asko, azten da ikusten, arakatzen, ikertzen, herrietan zer egoan, bai? Eta, bueno, zuen herrien kasuan, hemen asko eraiki izan, defentsa egitura asko egon ziren, bai? Eta herriko interes hori tala pizten denean kasu askotan ondare hori babesteko eta ezagutzeko aukera dago, bai? Bueno, ondare honek garrantzia handia aukalabe konturatu ziren. Eta momentu baten zer erabakitzen da? Bueno, erabakitzen da babestu behar dela, bai? 2017an Eusko Jaurlaritzak, Gogora Institutuak, Bizkaia eta Arabako Foru Aldundiak eta 33 udalerrik hitzarmen bat sinatzen dabe. Eta hitzarmen horretan herriak hartzen dabe erabaki bat babesteko eta balioan jartzeko defentsa egitura hori, bai? Orduan, ja lehenengo pausoak ematen hasten direz. Ondare hori babestu egiten da, bai? Eusko Jaurlaritzak momentu honetan, 80 kilometro guzti honetan dauden 300 egituratik gora babestuta dekoz, bai? Ondare hau, momentu honetan babestuta dago. Eta babesten denean, azten da jentea balioan jartzen. Horregatik, oindala urte batzuk ikusiko zenduen, zuen herrian badaudela seinale batzuk onantza ekartzen gaitxuenak, bai? Hor, seinale horrek edo ibilbide, memoria ibilbide horrek jarraitzu eskero, leku honetara heltzeko aukera dekozue, bai? Eta hori da
azken urte hauetan egiten dana herriz herri, bai. Hemen Gamizfikan egin da moduan beste herri batzutan be, defentsa egitura hau balioan jartzen dabiz. Bai. Eta, bueno, babes edo balioan jartzeko prozesu horretan, hemen indusketa arkeologikoak egin ziren urte desberdinetan, 2018an ja seinaleztaten da ibilbide hori, eta 2018an bertan ja loban indusketa arkeologikoak hasten direz. Bai? 2019an eta 21an tartea horretan ona etorten dire. Ze konturatu ziren hemen egitura batzuk eusela, ezagutzen ez zirenak edo katalogatuta ez zeuerzenak, bai? Eta hau esan ezagutzen adibidez, ametraiadorako kaleku hau esan ezagutzen hor dauen babeslekua, bai? Eta aurretik ikusi edo herriak ezagutu edo ezagutzera emon ebanez, hemen gehiago dauz esaten bien, bai? Babestu egin ahal izan ziren eta balioan jarri ahal izan da egitura hauek, bai? Orduan, dekogu indusketa arkeologikoak egin da loban, Eperlandan horre atzerago dagoen besteko kaleku baten, eta hemen. Bai, indusketa arkeologiko horrek guri datu asko emoten dozkue. Ezagutzeko, zergaitik, memoria ibilbideak, edo helburu nagusia memoria ibilbideena da, gerra zibilako gertaera eta lekuetara jentea eramatea. Bai, eta leku horitako memoria berreskuratzea. Da lehengo gunean argitalpena komentatu gendunean eta helburu nagusitako bat azaldu genuenean, izan zen, hori, memoria hori berreskuratu behar dela. Ze azkenean zuen herriko jentea ibili izan kontatu dozkuen ez, ganera, ze testigantza batzuk hori azaltzen bien, gure haitze igoten ziren, horra gora, trintxerak eta metraiadoreko kalekuek egitera, esan dozkun Jose Bilbao, bai? Eta Bermiotik etorten ziren kamioietan, esaten ban. Eta egia da, ze Bermion be, testigantza batzuk hori azaltzen bien. Zelan burdineziko lanetarako beste batzutan, karo, Gamizkoak euren mendira igongo bien, baina beste herri urrunetatik etorten ziren kamioetan ekartzen bizen eta gotortze lan hauetan parte hartzen bien. Bai, orduan, memoria hori berreskuratzea oso importantea da. Herrian, jente askok gauza asko entzungo bezen, euren etxeetan entzungo bien hemen, ibili ziren gazte horrek, Aitorrek aipatzen bazen, 200 gazte edo gizonezko nagusi hauak, frontera joan ez ziren gazte horrek, edo emakumezkoak, igual kasuren baten, hori batzutan, badakizu emakumeen papera batzutan ikertu beharrekoa egoten da, jakiteko horre egon ziren edo ez. Nortzuk ibili ziren hemen, ez gizonezko edo gazte izen ziren hemen gotortze lan hauetan ibili ziren. Emakumezkorik egon zen, hori igual herrian galdetu eskero jakin leike, bai? Orduan, memoria hori berreskuratzea oso garrantzitsua da. Baina, bueno, ni azalpen hau, zuek ulertzeko apur bat zer dan testu ingurue, emondot, baina oso importantea izaten da, arkeologoek egiten daben lana, ze materialak, aurkitzen dabezen material horrek, emoten dozkue askotan, lekuan zer gertatu zanaren idea bat. Ze defentsa arantza eman bazen, ze badakizue hor, Gaztelumendi eta Urrusti mendiak eta Berreagaraino, zati guzti honetan 2 kilometro zeudela gutxi gotortuta eta horregaitik hemen, erabaki biela hemendik sartu behar zirela eta horregaitik eman zela hemen Bordineziaren apurketa, baina zelan eman zen defentsa eta nortzuk egon ziren eta zer idatzi bien batzutan eurek inskripzioz eta zer egin ben pertsona horrek aurkitzen dabenak eurek izeten die, bai, arkeologoak. Oso lan interesgarri ze, bai? Orduen, bueno, nila berari itzikotzate pasu emongotzat, bai, azalpena eman alizeteko. Galderarik edo? Voy a hablar en castellano, porque no me arreglo tan bien como Irache y bueno, en fin, me vais a entender mejor. El caso es que nosotros comenzamos aquí como grupo de arqueología, de Estiaurre Arqueología del Cartea en 2018, como ya ha comentado Irache, y gracias, bueno, pues gracias a la promoción del Ayuntamiento de Gamifica, entonces Asier Larrabe como alcalde y Aitor Echegaray, entonces concejal y teniente alcalde Ana Rubio, que hoy en día es la alcaldesa,
y sigue con el mismo planteamiento de entonces de promocionar este tipo de actuaciones arqueológicas en esta zona, ¿no? Ya ha explicado Irache, no vamos a explicar nada más y no vamos a dar agradecimientos a Instituto Gogora, Gobierno Vasco, etcétera, etcétera, incluso a ellas como Orbela, ¿no? Como grupo de medioambiental o empresa, ¿no? Orbela. Bien, nosotros comenzamos en 2018 la primera actuación arqueológica, la primera campaña, y bueno, pues también hay que agradecer, y entonces en 2018, a Mikel Unzueta, nuestro amigo Mikel Unzueta, técnico de patrimonio, tristemente ya no está con nosotros, y bueno, es una falta para nosotros muy importante, y él es el que también nos incitó y nos apoyó para que nosotros, como grupo de arqueología de Estiahorra, Arqueología del Cartea, pudiéramos estar aquí, ¿no?, implicados en estas actuaciones arqueológicas que se han intervenido, en concreto aquí en Gamifica, pero también hemos hecho 2 campañas en Santa Marina de Urduliz, que aquí tenemos uno de sus concejales, y también socio de Estiahorra, Arqueología del Cartea, Koldo, por ahí anda, y también en Barrica, también hemos hecho una actuación, 2 campañas también de actuación arqueológica en Curchiamendi. Bien, también en relación al Cinturón de Hierro. Bien, nosotros no vamos a hablar, ya ha hablado Irache un poquito de la generalidad del Cinturón de Hierro y de la memoria histórica. Nosotros vamos a hablar expresamente en este ratito que vamos a estar de los resultados arqueológicos, que son muy importantes para poder contrastar también esa documentación historiográfica que se conoce. Esa documentación historiográfica, documental, que bueno, pues como máximos exponentes del conocimiento de ella, pues está Aitor Miñambres, incluso Orbela, Irache y One, que son los que bueno, pues llevan muchos años con este tema, ¿no? Nosotros con la arqueología lo que hacemos es, bueno, refrendar esas cuestiones historiográficas que se conocen del Cinturón de Hierro, lo que está escrito y lo que se conoce por los testimonios, que aún escasamente, bueno, tenemos alguno, de gente que era pues niños entonces, ¿no? Son 85 años ya. Y nosotros con estas actuaciones arqueológicas lo que hacemos es refrendar e incluso, por supuesto, y lo más importante, descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, empezamos en 2018, como os he dicho, en Loba, aproximadamente a 1.400, 1.500 metros en dirección a Berreaga. Bien, ahí había 2 asentamientos de ametralladora, el 04 y 05, que bueno, pues estuvimos dándole bueno, la visualización primeramente de lo que eran, y bueno, pues se decidió hacer allí la primera actuación, ¿no? Porque Gamifica tiene un montón de asentamientos, como estamos viendo aquí, ¿no? Asentamientos que llamamos nosotros elementos o búnkeres, como queréis llamarles, Se trata, ya veis, construcciones, en este caso de hormigón, también las hay de mampostería, etcétera, etcétera. Siempre el hormigón como defensa de la tronera, como ha dicho Irache, la parte de arriba, que es lo que le falta a este. Luego explicaremos por qué le falta. Bien. Entonces en Loba teníamos 2 estructuras muy parecidas a esta, con tronera de ametralladora, con polvorín y sin techo, Lo que pasa es que estaba colmatado. Luego os explicaré hasta dónde llegaba la colmatación de hormigones y sedimentos orgánicos en este. Entonces, bueno, la primera visualización fue correcta, lo que pasa es que teníamos mucha vegetación, y gracias al Ayuntamiento de Gamiz, bueno, pues se hace un desbroce generalizado de la vegetación, y nos encontramos con una explanada que unía los 2 asentamientos, el 04 y el 05, cada uno tiene una numeración. Estos no tienen numeración Eperlanda porque estaban sin catalogar, y luego os explicaré. El tema es que, bueno, pues hacemos la primera actuación de limpieza y consolidación de lo que había en Loba, y bueno, pedimos a Mikel Unzueta, le decimos que estamos viendo un asentamiento que es un conjunto, que no son solamente 2 asentamientos de ametralladora, 2 búnkeres, sino que es un conjunto generalizado. Y con su permiso, con el permiso de nuestro amigo Mikel Unzueta, técnico de patrimonio, que os he comentado antes, nos dice hacer prospecciones en toda la zona. Podéis hacer prospecciones, sondeos, ¿no? Sondeos para localizar o para ver lo que era aquel asentamiento tan grande, esa explanada. Habréis estado en Loba seguramente la mayoría de vosotros, y veréis que es una explanada grande, que tiene 2 entradas, bueno, o una entrada y una salida, según como se mire. Y luego encontramos, por eso le pedimos a Mikel esa actuación de prospecciones, porque veíamos estructuras cuadrangulares que se metían en los taludes, estructuras labradas a pico y pala, cuadrangulares.
con su permiso, con el permiso de Diputación, Patrimonio de Diputación, hacemos esos sondeos y localizamos agujeros de poste en la base de esas estructuras cuadrangulares. O sea, que en la base tenían un agujero de poste que sujetaba una techumbre seguramente de pinos, entramado, tierra, etcétera, etcétera. Dadas la cantidad de este tipo de estructuras refugio que encontramos, bueno, pues las conclusiones, y vamos a dar así generalizadas, Loba es un asentamiento, son dos asentamientos de ametralladora que están dentro de un conjunto que probablemente es un yacimiento con estructuras de refugio, de almacenamiento o de puesto de mando. Porque Loba también está en una parte más baja en altitud que Perlanda, pero tiene muchos caminos que suben hacia arriba. Entonces, y hay un acceso muy fácil desde la carretera. Entonces suponemos que ahí iban camiones. Hemos encontrado, por cierto, tuercas de ruedas de camión, de entonces. Iban camiones, descargaban los víveres, incluso munición, etcétera, y luego de ahí se repartiría por todo el Gamiznedi y Gaztelumendi. Es una de los descubrimientos más importantes de Loba. Pero bueno, no es el único, porque por ejemplo aquí tenemos en el polvorín, en la entrada del polvorín del 05, pues encontramos un montón de latas, casquillos, balas, no muchas, porque sabemos que Loba no entró en conflicto. Para cuando ya las tropas franquistas llegaron allí, ya de allí lo habían abandonado. Muy poco material de casquillos y balas, muy poco. O sea, os puedo decir que hay no más de una docena, y sobre todo son balas íntegras, balas enteras, ¿no? Cartuchos enteros con la bala. Pero sí que tenemos datos importantes sobre elementos arqueológicos habituales, ¿no? Por ejemplo, latas de conserva. Esta concretamente la sacamos, estaba en el polvorín del 05, la sacamos íntegra, en matriz, se llevó al Arqueológico Museo A, y Laura, la restauradora, que es también socia de Estiarro Arqueología del Cartea, hizo esta restauración impresionante. Esta lata ha estado en varios congresos me parece, Albacete y en Granada, y ahora mismo está en el Museo Oyaso de Irún, en la exposición a espaldas de gigantes, que ha estado en el Museo Arqueológico también. Bueno, pues esta lata está allí, ahora expuesta en el Museo de Oyaso de Irún. Bien, esto como algo importante, ¿no? Como algo vistoso, pero quizá a mí lo que más me guste, y lo que arqueológicamente, aunque es algo intangible, no es tangible como aquello, es esto. Esto encontramos en el polvorín del 04. El polvorín, dentro del polvorín del 04. Tened en cuenta que el polvorín está prácticamente colmatado de sedimentos orgánicos, de bloques de hormigón grandes que tenemos que sacar entre dos personas, bueno, aquí incluso entre 2 y 4, ¿te acuerdas, no, Aitor? Aquí tenemos taponado esa entrada, luego lo explicaremos. ¿Y esto qué es? Tenemos dos grabados, son dos grabados que están hechos en las paredes. Aquí veis la fotografía, y bueno, por medio de unos procesos informáticos conseguimos hacer unos calcos, y a este le llamamos el Gudari. Es algo que esto está en Loba, esto no se ha podido extraer, claro. Por eso hay que tener, bueno, pues una precaución, porque es algo patrimonial, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo más o menos es un poquito, están a un tamaño, mira, esto es 20 centímetros, o sea que están menor de lo que son, ¿no? Pero bueno, tenemos una escritura que no hemos conseguido saber lo que pone, y tenemos un personaje, en este caso, que le llamamos el Gudari, y bueno, pues se supone que es su firma, ¿no? Y el nombre de un Gudari, porque sabemos que ahí había milicianos, soldados del ejército vasco de ANV, porque hemos localizado varios grabados de ellos, y bueno, pues es algo, en el 04, algo, bueno, pues muy vistoso, ¿no? Muy vistoso, el Gudari. Bien, eso en el 2018. En el 2018 también se propone hacer una actuación de prospecciones dentro de esta campaña y dentro de esta intervención arqueológica. Se propone hacer prospecciones en todo el cordal que estaba disponible, ¿no? Porque fijaros bien cómo está la vegetación, ¿no? Bien, en este caso, que estamos aquí estaba sin catalogar e inventariar en el gobierno vasco, todos tienen un inventariado, y lo descubre Aitor Echegaray, hoy en día concejal, que está ahí con la cachava, lo descubre y nos dice, joder, ahí hay algo muy interesante, y luego comentamos qué. Y Asier Larrabe, también alcalde entonces, descubre Perlanda II. Bien, ese mismo año
los denunciamos ante el gobierno vasco y los inventariamos. 1 y 2, para que estén dentro del inventariado, porque si no, no se pueden actuar sobre ellos, tienen que tener la protección. Estos ahora mismo tienen una protección máxima patrimonial en Euskadi, en Vizcaya y en todo. A ver, esto tiene la misma protección que la Basílica de Begoña, por ejemplo. Aquí, si entraría alguien y se quisiera, y además tiene una protección, además, ahora son 5 metros me parece, antes eran más, bueno, no se puede plantar nada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay tantos y están tan diseminados por el monte que muchos de ellos no se pueden bueno, pues tener la suficiente cuidado, ¿no? Cuidado de la gente para que no entre, para que tal, no sé. Entonces, bueno, hay muchos de ellos que están destruyéndose, así de claro, por diversas actuaciones, tanto forestales como de los mismos propietarios. Esto, como es propiedad de Gamifica, lo tenemos bastante bien cogido. Hay sus correspondientes placas de prohibido entrar, etcétera, etcétera. Bien, el caso es que en 2019, 2018 LOBA, 2019 pedimos el permiso para excavar e intervenir aquí, en Eperlanda 1, este es Eperlanda 1, también porque en el descubrimiento de Aitor Etxegaray había algo muy importante, y era esto que estáis viendo aquí. Esto que estáis viendo aquí es un grabado, que lo tengo yo justo aquí en esta pared, lo habréis visto desde allí, luego si queréis podéis entrar por ahí y verlo, y es un grabado muy interesante, porque pone Gora Euskadi 1944. 1944, son unos años posteriores a la ruptura, al 37. Pero es muy significativo que alguien en aquella época, cuando se estaban destruyendo, y ahora os digo para qué, los techos, pues probablemente hizo un grabado en la memoria. Aquí podemos pensar y bueno, pues imaginarnos muchas cosas, ¿no? En la memoria de lo que había pasado aquí, quizá como una especie de rebeldía hacia lo que había pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Gora Euskadi 1944, está en esta pared de aquí, luego sí que lo veis. Se hizo fotogrametría, esto es una fotogrametría, que se hacen muchas fotografías y luego por medio de un programa se hace una unión, ¿no? Por ejemplo, para esta fotogrametría se han hecho unas 40 fotografías, aproximadamente. Bien, lo veis aquí también, y luego si queréis lo miráis. Eso en principio nos daba también un valor añadido a ¿no? Para poderlo intervenir, ¿no? Y en el 2019 lo hacemos, lo intervenimos, se quitan, bueno, podéis ver la marca del hormigón donde iba, esa marca donde está el musgo, ese límite, era, de ahí para abajo estaba totalmente colmatado de hormigones que ahora mismo están en esa montañita que estáis vosotros. Entonces, esa montañita que está ahí es lo que sacamos de aquí, que se dejó ahí, claro, eso no se puede quitar, ¿no? Bueno, ahora, entonces estaba más feo, ahora ya la vegetación lo ha ido tapando. Bien, lo que se empieza es, esto estaba totalmente taponado, no se veía esta trinchera, allá había un bloque de hormigón enorme, y bueno, pues lo que intentamos hacer es, primero, excavar lo que está es la tronera de la ametralladora, ¿no? Lo que estamos viendo ahí. Nos damos cuenta enseguida que es un asentamiento que se hace rápido. Si os dais cuenta, no está hormigonado el suelo, cosa que es muy incómodo, y está labrado, los escalones veis que están labrados a pico y pala. Entonces suponíamos que, dado en la zona donde estamos ahora, que es muy cercana a la ruptura documental, que es en Canto y Baso, documental, me refiero a lo que se conocía, pensábamos que ahí íbamos a encontrar un montón de casquillos. Ninguno, salvo una bala en el primer escalón de 1918, de fabricación estadounidense, Winchester. Decíamos, esto es una locura, debajo de todo, Entonces, bueno, pues nosotros entendemos de arqueología, nosotros excavamos cuevas, dolmenes, ahora estamos excavando dolmenes en Armañón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero del tema de munición y de dónde proviene y cómo y tal, hay otros expertos que se dedican a ello, ¿no? Entonces esto nos chocaba mucho, una bala de 1918. Bien, pues es bastante habitual. ¿Por qué? En la Primera Guerra Mundial, que acaba en 1918, hay unos excedentes de munición que los ingleses compran a los americanos para la Segunda Guerra Mundial. Pero los republicanos y ejército de Euskadi, antes de la Segunda Guerra Mundial, compran a los ingleses. O sea que es muy habitual aquí encontrarse ese tipo de balas de 1918. Ahí encontramos una y varios casquillos abajo. O sea que aquí había munición de esos excedentes de la Primera Guerra Mundial. Importante, bueno, pero lo más importante es lo que nos desvariaba totalmente de lo que pensábamos, ni un casquillo. Vale, llegamos a los escalones y llegamos a esto le llamamos el hall o distribución, ¿no? Distribución de dos trincheras
este y oeste y el frente, ¿no? Bien, y el polvorín. Ahí sí que empezamos a encontrar casquillos, cepillos de dientes, cucharas plegables, una cuchara plegable, otro tenedor plegable, un percutor de pistola, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas, ¿no?, habituales que suelen aparecer en este tipo de excavaciones. Pero nosotros muy bien documentado todo sobre suelos estratigráficos, etcétera, etcétera, ¿no?, porque estamos acostumbrados a este tipo de intervenciones arqueológicas, ¿no? Bien, y encontramos casquillos y decimos, ¿cómo es posible que ahí no haya y ahí sí? Vale, bueno, pues seguimos excavando y excavamos el polvorín. El polvorín estaba totalmente colmatado también. Y más casquillos, botellas rotas, etcétera, etcétera, ¿no? Y decimos, a ver, aquí ha pasado algo raro. Si en esa parte de ahí no hay materiales, es porque ha pasado circunstancialmente en una circunstancia muy temporal, muy bien delimitada, ha pasado algo extraordinario aquí. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que decidimos es excavar las trincheras, de manera que excavamos esta al este y podéis ver aquí ese escalón que hay ahí grande. Eso es un puesto de tirador que se excava en las trincheras para ponerse ahí, se pondrían ahí y dispararían hacia el frente. Pero lo que sí encontramos es, lo que estáis viendo ahí, ese trozo que está, bueno, sin tierra, montón de casquillos, montón, y sobre todo en esta parte de aquí, de la entrada de esta trinchera. En aquella trinchera mucha menos cantidad, ¿eh? Y bueno, pues decidimos excavar esta zona hasta el fondo. Bueno, hasta el fondo no, excavamos hasta donde encontramos los casquillos, y hay una zona totalmente estéril. Bueno, pues luego todo esto en laboratorio y dándole vueltas a la investigación, deducimos que esa zona estéril, que es de otro tono amarillo, es una zona de sacos colocado un parapeto para una dirección. Aquí, ¿hacia dónde dirigieron la defensa de este asentamiento? Hacia allí. ¿Por qué? Pues porque los franquistas, una vez que rompen Ganto y Vaso, vienen por esta zona, ¿eh? Entonces, este Perlanda 1 estaba orientado hacia, si os dais cuenta, hacia el Jata, que tampoco era normal, porque se supone que vendrían de allí, ¿no? Pero tiene un sentido, porque está defendiendo, en principio, estaba defendiendo la vaguada de Seburo Goicoa, que es eso que veis ahí, que separa Eperlanda 1 de Eperlanda 2. ¿Y por qué? Pues porque a Seburo Goicoa es una zona muy factible de poder entrar. Lo demás es muy perpendicular y esa vaguada es muy buena, tanto para el ataque como para el ejército vasco su defensa. Entonces ponen estos dos asentamientos para esa defensa de Aseguro Goicoa. Entonces, bueno, este circunstancialmente tiene la defensa al este, ¿eh? Bien, eso es 2019. En 2020 planteamos excavar aquel, Eperlanda 2. Eperlanda 2 tenía unas circunstancias también extraordinariamente difíciles de comprender cuando desbrozamos un poquito la vegetación que teníamos por encima, porque veíamos algo que estaba hundido, con una especie de cráter, con unos bloques de hormigón enormes, con las varillas puestas, y digo esto con las varillas puestas porque en este que estáis viendo que le falta el techo, en los años del 45 al 50 aproximadamente, lo que se hacen es dinamitar para recoger las varillas, que tenían un valor muy importante entonces, ¿no? Entonces, por cierto, que la concesión para hacer aquello la tuvo el famoso Goicoechea, que es el que entregó los planos, que es el traidor, que es el que entregó los planos, y luego el famoso, que es el del Talgo, ¿no? Famoso, ¿no? Bien, entonces, toda esa recogida de ese tipo de varillas está en casi todos los búnkeres, y en Eperlanda no lo encontrábamos. Tenemos los bloques grandes con todas las varillas, y joder, si esto tiene un valor enorme. Daros cuenta que un kilo de varilla no sé si suponía el sueldo de una persona de medio mes, o algo así, o de un mes. O sea, un valor enorme. Entonces, bueno, pues se recogía el hierro como Altos Hornos estaba parado, todo estaba parado después de la guerra, y era muy importante y muy valioso, ¿no? Entonces, en Eperlanda no encontrábamos esa circunstancia de recogida de varillas, ¿eh? Estaban los bloques de hormigón. Y bueno, lo que hacemos es, gracias al Ayuntamiento de Gamifica, bajamos una excavadora, quitamos esos bloques enormes, de muchos kilos, unos bloques que la excavadora anduvo también bastante quilicolo para poderlo sacar. ¿Qué ha pasado? Nada, tranquilo, tú no te caigas. Y bueno, pues eso, ¿no? Quitamos los bloques de hormigón y empezamos a excavarlo.
con una circunstancia muy importante. Bueno, aquí veis el corte estratigráfico, que es la primera vez que se hace en cualquier asentamiento y cualquier trabajo que se ha hecho de investigación en el Cinturón de Hierro, y es la primera estratigrafía analítica que se ha hecho, ¿no? Hasta ahora no se había hecho, y aquí decidimos hacerlo porque tenía su importancia, ¿no? Para poder entender, porque no lo entendíamos, qué pasaba aquí también, ¿no? ¿no? Nos damos cuenta que aquí tenemos, bueno, veis que aquí hay 2 metros de altura, y este es el corte trasero, diríamos, de Perlanda 2. Si alguno ha estado por allí, o si queréis ir después o tal, o tenéis tiempo otro día para verlo, veréis el corte detrás de lo que es lo que es la trinchera. Veis un corte vertical, que bueno, este es el análisis que hemos hecho de investigación, ¿no? Vemos un estrato orgánico superior moderno. Esto es lo que suele caerse ahora mismo, pues las ramas, los restos vegetales, etcétera, etcétera, y crea un, bueno, pues en esos 85 años ha creado, a lo largo de esos 85 años ha creado unos restos, ¿no? Totalmente estéril de materiales. Vemos otro segmento secuencial de ese estrato estratigráfico más potente, con muchas calizas y cayuelas. Tener en cuenta que Perlanda 2 está en una pendiente mucho más grande que este, y hay muchos aportes de la ladera. Incluso estamos seguros que hubo en su día del 37 al 40, hubo un desplazamiento de ladera que taponó, ya veréis, eso nos ha venido muy bien a nosotros. Lo que pasa es que nos ha dado un trabajo enorme de retirada de restos materiales, ¿no? De restos materiales de hormigón y de cayuelas, pedazos de cayuelas, como veis ahí, cayuelas areniscas, margas, enorme. Bien. Una vez que quitamos todo eso, encontramos un estrato que tiene restos de hormigón, pero totalmente estéril. No hay ningún resto arqueológico, pero sí tenemos restos de hormigón de la voladura. Entonces, este estrato que estáis viendo aquí azulado es de los años 50, cuando, bueno, pues circunstancialmente no explosionan todos los techos para recoger la varilla, pero hay alguien que está recogiendo materiales de algo, de hierro o de lo que sea. Bien. Luego tenemos, en este corte de la trinchera trasera, tenemos unos estratos que son naturales. Esto que estáis viendo aquí naranja es natural, es bueno, pues el corte natural de la parte trasera de la trinchera estaría aquí, y esto que estáis viendo aquí es Perlanda, es el asentamiento de hormigón. Por debajo de ese, intercalándose, tenemos un conjunto también de bloques, restos orgánicos, sin ningún hormigón, y también cayuelas, ¿no? Veis todo este tipo verde, todo eso verde. ¿Qué es eso? Pues eso es un desplazamiento poco después de la ruptura del 37 al 40, 45, antes de los 50, que se desplaza la ladera. Es muy habitual, de hecho ahora está desplazada, ahora se nos ha cortado, se nos ha roto por las aguas, como tiene mucha pendiente, se desplaza la ladera y tapona toda la trinchera y casi todo el asentamiento. Fijaros qué potencial tiene. Una vez que retiramos el nivel 5, todos esos materiales, nos encontramos con una ingente cantidad de casquillos. Ingente me refiero a que si aquí, por ejemplo, tenemos inventariados 80, allí tenemos 800, que ahora estamos en ese inventario de materiales, para poder entregar al Arqueológico Museo. ¿Veis esta zona rosa? La zona rosa clarita, y estos puntitos rojos son los casquillos que encontramos, ¿no? Pero seguimos excavando en la zona principal de la primera trinchera, pegando a lo que es el distribuidor, el hall, y nos encontramos con algo. Recogemos todos esos casquillos, los inventariamos, los documentamos con fotografías, etcétera, etcétera. Lo estáis viendo aquí. Esta es una fotografía in situ, sin recoger los materiales de Perlanda 2. Fijaros bien qué descontrol de casquillos, casi todos casquillos percutidos, casi todos. Luego vamos a explicarle el porqué. Y recogemos todo esto y nos encontramos con otro sedimento que tiene restos de hormigón, muchos restos de metralla, muchísimos, incluido un obús de 75 milímetros, incluido una banda de forzamiento de un obús de 155 milímetros, de los grandes. Esta es la banda y esto es un obús. Este es el hall, lo estáis viendo, aquí estaba la banda de forzamiento y veis todo lo demás son velas de iluminación y todo esto son restos de metralla. Claro, ¿qué pasa? Allí hay ningún casquillo,
Entonces, retiramos eso y debajo de eso otra vez una ingente cantidad de casquillos. Conclusiones de la investigación. Eperlanda 2 es, bueno, pues es machacada con artillería seguramente desde Montañalde. Montañalde lo tenemos ahí, enfrente. Es machacada con artillería. ¿Por qué? Porque los franquistas querían, bueno, pues desproteger la vagoada de Seguruoicoa para poder acceder también por aquí. Porque claro, Canto y Baso no solamente, o sea, en la ruptura del cinturón, Canto y Baso es un embudo. Y los miles de soldados franquistas que entraron, los italianos, etcétera, etcétera, que entraron por ahí tuvieron que esparcirse, tuvieron que expandirse. Y también la ruptura del cinturón no se hace por un punto concreto, sino que se expande. Y probablemente todo Montañalde, hasta Chispe, hasta el Urkulu, o sea, todo era un frente tanto de artillería 75 como 155 milímetros, ¿no? Bien, entonces, en Eperlanda pasan dos cosas. Una, la primera, estando defendiendo desde allí Eperlanda, lo destruyen con artillería. Por eso tenemos ese sedimento de hormigones con mucha metralla, más de 1000 trozos de metralla tenemos, que va a haber que inventariar eso. Y queda destruido, pero aunque el asentamiento queda destruido, se sigue defendiendo desde las trincheras. Dicen, el ejército vasco, que tenía ahí un departamento, porque tenemos unos planos de los italianos, y justo encima de Eperlanda 2 había un asentamiento, bueno, pues un centro de mando, se supone, además con artillería también de 75 milímetros al frente. Entonces, en ese momento que se destruye, se sigue defendiendo, porque los franquistas estaban subiendo ya por ahí, y se sigue defendiendo con una ingente cantidad de casquillos por encima de esos restos de hormigón, de la destrucción de Eperlanda. Entonces Eperlanda hasta el último momento, probablemente hasta el día 13, porque el día 12 se rompe, pero eso estuvo en activo en defensa hasta el día 13, probablemente, estamos en este intervalo. Del día 11 se destruye, día 12 se defiende y día 13 probablemente bueno, pues hay una retirada ya generalizada de todo el cinturón hacia la parte de Berreaga, ¿no? Hacia de Munguía, para luego escapar, ¿no? Pero bueno, nos ha dado esos datos muy importantes, muy importantes. Aquí veis, bueno, pues este detalle es importantísimo, ¿no? Esto es un detalle de una zona en concreto, pero tenemos mucho más expansión de todo este tipo de casquillos. Hemos recuperado también en la zona en Eperlanda, en la zona de la entrada de la trinchera hemos encontrado cantidad de restos de cajas de munición. O sea, era tal la velocidad en la que se desarrollaron los hechos que incluso las cajas de munición las pisaban, las estaban pisando, estaban rompiendo las cajas porque es que no tenían tiempo ni de retirar cajas. Y ahí hemos encontrado, junto con los restos de casquillos y peines de recarga, estos son casquillos, pero también los peines de recarga, las cajas de munición pisadas, y concretamente encontramos debajo justo de la entrada de la trinchera, encontramos una caja destruida, pisada, con la cinta de zinc de protección encima. Las cajas de munición abrían la caja y luego había una placa de zinc muy finita, como el albal, parecido, muy descompuesta, que eso está en el museo, a ver si lo podemos restaurar. Laura está con ello. Entonces, bueno, en conclusión, las tres actuaciones que hemos hecho de destierro arqueología del Cartea, tanto en Loba como en Eperlanda 1 como en Eperlanda 2, han sido extraordinarias para tener un mayor conocimiento de esa ruptura del cinturón de hierro, que no solamente estuvo dirigida a Canto y Baso, sino que fue un poquito más expandida hacia todo Montañalde, y en esta cuestión también del Gamizmendi, ¿no? Gamizmendi, o sea que probablemente por aquí también entraron horas posteriores, quizá a ese 12 de junio o en el mismo día 12 de junio, entraron por Seguruoicoa. Estos ya se habían retirado. Eperlanda 2 fue, bueno, pues machacada con artillería, y todo eso, bueno, pues ahora mismo saldrá publicado. Hemos publicado Loba, está en el COVID de antropología, el artículo. Ahora sale ya Eperlanda 1, y para este año vamos a publicar Eperlanda 2, la revista de paleoantropología de Diputación. Hacemos un balance de los resultados, ¿no? Aunque queremos hacer un libro que sea todo el conjunto de
de toda la intervención arqueológica que se ha hecho en todo el Cordal, ¿no? Concretamente en esta parte. Este año lo que se pretende, también con la participación, por supuesto, sin ella no estaríamos nosotros aquí, del Ayuntamiento, de Ana, de Aitor, del alcalde, del teniente alcalde, incluso de Orbela y de Gobierno Vasco, queremos hacer una intervención en el anterior a Eperlanda 2, para ver y para hacer un conjunto de investigación que nos una tanto Eperlanda 1 con el refugio, que bueno, lo habéis visto, hay un refugio que se metían cuando les bombardeaban. Por cierto, ahí tenéis eso que está ahí, esto es un cráter. Aquí hay un cráter, probablemente, no estamos seguros, de aviación, porque en Eperlanda hemos encontrado de obuses. Esto, si veis, es concéntrico, es muy concéntrico, y en cambio en Eperlanda tiene un corte vertical y la explosión parece que sale en diagonal. Cuando un avión tira una bomba, la explosión es vertical. Si viene una parábola de un obús que viene seguramente de Montañalde, cuando explosiona en diagonal, y no sale la explosión hacia arriba, sino que sale en esa misma diagonal, lo que es la onda expansiva. Entonces son diferentes los de aviación que los de obuses. Este probablemente es de aviación, ahí lo tenéis muy cerquita, muy cerquita. Esto lo hemos documentado también. Y eso, bueno, pues este año intentaremos excavar el anterior a Eperlanda, y a ver si tenemos las mismas opciones de descubrimiento que tenemos en Eperlanda 2 y Eperlanda 1, para ver cómo siguió ese avance de los franquistas hacia allí, porque venían del este y iban hacia Berreaga, hacia el oeste, ¿no? Y eso es todo, no os voy a dar más información porque la tendréis en su día, y bueno, pues agradeceros haber subido hasta aquí, que bueno, que al final no nos ha llovido, Eskerrik asko a todos. Si tenéis alguna pregunta podéis hacerla, si os interesa algo. Nada, estáis... No, a ver, ojalá digo, y ahora os voy a enseñar eso. A ver, el encontrar restos humanos no es por el morbo de encontrar esos restos humanos. Esas piezas que vais a ver ahí, que os voy a enseñar ahora, que podemos quitar los plásticos, si queréis. Irache, quita los plásticos. Podéis pasar ahí con mucha organización porque somos muchos. El encontrar restos humanos, se han encontrado, ya sabéis, que hoy se les va a enterrar en Gamifica, en la zona de Montañalde, 3 gudaris, y aquí es muy difícil encontrar restos humanos, porque en el momento dado, que si en ese momento dado del 11 hubo alguna baja, probablemente se lo llevaron, probablemente. Sí pensábamos que en Eperlanda 2, puesto que estaba destruido, podía haber algo. No hemos encontrado nada. O sea, que no le pilló, entre comillas, que sepamos nosotros, a nadie dentro. Igual fuera así, no lo sabemos. Pero ahí no se pudieron recoger, porque una vez que se destruye, te tiran un obús, cae todo, pues si había alguien allá adentro, pues habría quedado. Teníamos esa predicción, pero no fue así. Los restos humanos también en estas zonas, la arenisca, las areniscas y margas son materiales geológicos que son muy oxidantes. En esos 85 años se habrían podido preservar, pero en muy malas condiciones. De hecho, bueno, se han preservado en Montañalde, pero Montañalde no es igual que esto. Esas areniscas que estáis viendo ahí es como si echaríamos, es muy oxidante para los huesos, para el colágeno. Se habrían encontrado, sí habría habido, pero no ha sido así. Sí que se han encontrado restos de ellos. Concretamente, ahora si queréis poder ver esto, estos son materiales auténticos, no son de excavación, por supuesto, lo estáis viendo, pero sí que son materiales auténticos de 1937, y son materiales auténticos de la zona de Gamifica, que vecinos de Gamifica nos han dejado para las exposiciones y para que la gente vea un poquito cómo son, ¿no? Ahí tenéis dos botas que llevaba un soldado, que aparecieron en un caserío en Gamifica, en la parte de arriba, y si veis, por la parte de abajo tienen unas tachuelas. Esas tachuelas las tenemos marcadas tanto en uno de los bloques de Eperlanda 1 como en Loba. Cuando se hizo el hormigón, un soldado pisó y nos ha dejado la impronta de la huella. Tendría que enseñaros yo en Eperlanda porque es difícil de verla, lo hemos sacado con la fotogrametría, pero están las tachuelas y la forma de la bota. El del medio es un casco que apareció en Solluve, y la particularidad de este casco es que, y otra vez vuelvo a hablar, que no es por morbo, sino que es por la memoria de los que sufrieron y soportaron aquellas circunstancias tan fatales, ¿no? Tan fatales y de tanto
y de tanto pavor y sufrimiento que pasaron aquí los gudaris y, bueno, en fin, todos los que estuvieron, ¿no? Si veis este casco, tiene un agujero, esto apareció en Soyuve, en la parte, en la vaguada, en la ladera que va a Bermeo, y tiene, o sea, a este soldado le entró una bala por el casco y hemos hecho las mediciones pertinentes y sí que le afectó a lo que es la sien. Probablemente le agarró unos 7-8 centímetros de la cabeza. No sobrevivió porque esto lo encontraron en los años 70 al esqueleto, con el casco, con el mosquetón, con todo, y los chavales que lo encontraron se repartieron como, bueno, pues como un souvenir todo lo que había allí. El mosquetón estuvo en un bar de Bermeo muchos años, hasta que ya desapareció, no se sabe lo qué. Y nosotros, cuando nos enteramos de que esto estaba en venta, nos preocupamos la asociación de recuperarlo, más que nada porque pensamos que es bueno, pues un testimonio del sufrimiento de entonces, ¿no? Ahora mismo este es propiedad de Ahorro Arqueológica del Cartea, pero en su día nosotros ya le hemos propuesto a Ana, pues bueno, que todos estos materiales estén aquí en Gamifica, en un museo que sea apropiado para poder contener este tipo de materiales que están apareciendo por todo Gamifica y que al final se están perdiendo, ¿no? Pero bueno, la recuperación de muchos de ellos es eso, ¿no? Pues para tener ese recuerdo en la memoria, no en el morbo que puede dar ver un casco que así de claro, ¿no? De un muerto, no. En la memoria del gudari que lo tuvo y que ahora mismo pues no está con nosotros, bueno, ahora, o sus descendientes, ¿no? Que no sabrían quién fue, ¿no? Bien, ahí tenéis una bayoneta también de Gámez y 2 balas también que son encontradas en Gámez. Todo este monte está, es un sinfín de materiales bélicos de entonces. Para nosotros como arqueólogos no tiene ningún sentido, ningún valor, salvo algo tan expreso como eso. A nosotros los casquillos que puedan encontrar por ahí la gente, que la hay, con detectores de metales, no nos importa, porque eso no están recuperados en contexto. Esto sí, porque a nosotros nos da más información un casquillo que encontremos ahí que 200 que encontremos por las laderas del Gamimendi. No nos dice, sabemos que están, pero uno encontrado en contexto, esta fotografía que estáis viendo aquí, esta fotografía de este suelo arqueológico, nos da toda la información arqueológica que queremos deducir de ello. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, de aquí deducimos un montón de cosas, un montón de información que de esos casquillos que están en la ladera no podemos tener, no podemos extraer. Siempre este tipo de trabajos, esos contextos arqueológicos nos dan esa información para la investigación, ¿no? Y para descubrir cosas que, de esa manera de recoger materiales, que las hay, que luego son souvenirs que se ponen en una vitrina o tal, que para mí eso no tiene sentido, pero hay gente que dispone en las vitrinas pues de casquillos, de balitas, de no sé qué, de granadas. Haya cuidado, ¿sabes? Cada uno es de... Pero bueno, eso no es para nosotros, La arqueología es sacar la información, excavar, sacar la información correspondiente y entregar todos estos materiales al Arqueología Museo, que es el que va a cuidarlos y a dar en un futuro. Estos materiales todos quedan en el Arqueología Museo para que dentro de 40 años, si viene otro grupo de investigación, pueda recuperarlos, pueda estudiarlos y pueda tenerlos a las manos. Porque luego al final todo este tipo de materiales no se conocen, salvo la gente que amablemente nos deja, que confía en nosotros y nos deja los materiales para poder exponerlos, ¿no? Hemos hecho varias exposiciones en varios centros de cultura, en Getxo, en Urduliz, etcétera, etcétera, y hemos expuesto mucho más material. Hoy hemos creído que solamente con eso que hemos traído ahí, para que veáis, porque ayer estaríais en la recreación que hicieron, de la guerra, tal, no sé qué, pero es que estos son materiales auténticos de Gamifica. Bueno, y sin más, si queréis entrar por ahí, también podéis entrar, si vais a entrar al polvorín para ver, podéis bajar y podéis ver lo que es el grabado. Gracias a eso igual ha sido posible recuperar aquellos cuerpos, pero se sabe que aquí después de varios años los niños o la gente que andaba en el monte encontraba a veces restos de munición por una parte, también restos humanos. Entonces, y a veces en algunos pueblos, y en este caso también se dio el caso, murieron algunos por manipular aquel material de guerra, ¿no? Entonces, igual preguntar en casa, porque
igual ya la gente que lo vivió no lo sabe, pero los que lo han escuchado a veces, pues igual les han hablado alguna vez de que hubo enterramientos, ¿no? Porque esos cuerpos que a veces se encontraban en el monte, en su monte, la gente de los caseríos, pues le daba digna sepultura, diríamos. O sea, enterraban los cuerpos y a veces en muchos sitios incluso dejaban ofrenda de flores todos los años porque sabían que ahí había unas personas que habían perdido la vida y sus familiares no sabían dónde estaban, ¿no? Y el contexto histórico a veces nos da datos de por dónde podrían haber fallecido esas personas, ¿no? En el caso de la batalla en Gámez-Fica, los días 11 y 12 de junio, aquí muere mucha gente, ¿sí? Ayer visteis la recreación de Montañal de Achispe, el Monte Urculo, que es desde Vizcarra y por donde ya entran y atacan el día 11, porque era muy importante el control del Monte Urculo. Pero luego eso se traslada a este cordal. Y George Steers, en sus crónicas, en el libro del Árbol de Guernica, también podéis leerlo, habla de los días que él visitó este frente, en los días 11, 12 de junio, y cómo les disparaban desde... O sea, él vivió esas crónicas, y esas crónicas las escribió entonces y las escribe, y se ve lo que se vivió. Entonces, entre documentación, testimonios... incluso se encontró en archivos, también se ha encontrado cartografía o foto aérea, porque los italianos sacaron en 1967 foto de todo el quinto sector y se ve lo que se había construido. Entonces, hilar todo eso es el trabajo que se puede todavía realizar, 85 años después. Entonces, preguntar... como decía el otro día Lourdes Serrasti también, pues bueno, muchas veces tiras de un hilo y no se encuentra el cuerpo, pero otras veces se han ido a los sitios y se han encontrado. Entonces, preguntar y si alguien tiene esa información también, pues es importante conocerla, sí. Porque los huesos, aunque los materiales hayan degradado mucho, los huesos siempre se conservan. Incluso quemando los cuerpos, que decía Paco Echeverría también, incluso quemando los huesos se conservan. Entonces... no se sabe dónde, pero puede aparecer en cualquier momento, sí. Hay un dato importante. Nosotros, por ejemplo, esta semana hemos estado excavando en un dolmen en Armañón, ¿no? Galupa. Allí, por ejemplo, los restos humanos no se conservan precisamente por lo que os he dicho, ¿no? La oxidación de las areniscas. Aquí son 85 años que sí se pueden controlar bastante bien, ¿no? Bastante bien los restos óseos, ¿no? Óseos y los habrá muchos más. Hay un dato, una anécdota ya para terminar, que muy curiosa cuenta también de esto. En Loba, abajo está el caserío Loba, y allí, bueno, pues todavía vive José Echevarría, ¿no? ¿Echevarrieta o Echevarría? José, el de abajo, el de Loba. Eso es. Legarreta, José Legarreta. Ese nos contaba, le hicimos una entrevista en su día cuando estuvimos en el 2018, y nos contaba cómo él había visto de chaval, cómo había dos chavales, uno de ellos es, bueno, los dos son conocidos, hay nombre y apellidos de ellos dos. Subieron, pues jugando, él era muy joven, y subiendo a Loba encontraron un muerto, y tenía dos granadas. Concretamente cogieron una y entre quita tú, pon, quito yo, no sé qué, pa' mí, pa' ti, explotó la granada. Uno de ellos murió y al otro pues le amputó una mano o algo así, que debe vivir todavía, ¿no? Debe vivir, por lo que decía él. Él nos dio los nombres, y los tenemos cogidos. Él vio cómo bajaban al chaval que había fallecido con dos ramas, nos contaba, José, tapado con una sábana. Y lo vio como lo bajaban por el camino de Loba hacia el caserío. O sea que circunstancias de esas ha habido muchas, y probablemente todavía estemos en una zona de muchos restos de artillería y de granadas, etcétera, etcétera. ¿Están activos aún o ya el tiempo están activos? ¿Están activos aún? El año pasado Irache encontró, en el que vamos a excavar, en el 24, que está justo en Eperlando, un poquito más allá, Irache en una prospección encontró una granada. La pena es que yo no pude cogerla porque vino la chancha y dimos parte y la explosionó. La probabilidad de que eso explote es muy baja, pero es material bélico, entonces no se sabe. No. Y la verdad que fue curioso porque 85 años después, entrando en el polvorín para sacar alguna foto, para ver si hay algún grabado, porque bueno, ha pasado gente, pero a veces hay gente que no lo ve y ahí aparecen cosas nuevas. Había una piñubola, que es un fruto del pino, y también en una esquina yo pensaba que era otra piñubola y ahí va, me acerco y era una granada encima misma, o sea, yo
ni la toqué ni nada. Y ese material bélico, o sea, aparece en ese nivel, o sea, te estoy diciendo encima, 85 años después. Puf, lo que puede haber aquí. Nos extrañaría ver cómo todas estas laderas están llenas de esos materiales. Aquí ¿no? más de una vez, igual vosotros también lo habréis vivido, cuando ha habido un incendio en esta ladera, más de una vez se ha oído nos han comentado que se ha oído, yo no lo he vivido. Sí, hay un testigo aquí, Aitor, que ¿en qué incendio fue? En un incendio no sé del cual, un incendio que había aquí, ¡pum! Claro, con el fuego y tal y cual, pues hay zonas donde puede haber ese tipo de morteros de 75, de 155, granadas. Y, a ver, es muy difícil, porque todo lo que son los mecanismos metálicos de hierro, eso se oxida y bueno, es muy difícil que vaya a percutir. Pero si bueno, tenéis el caso de estos dos chicos que guardaban un montón de material bélico que se les explotó. ¿En dónde fue eso? ¿En Amorebieta o dónde fue eso? No sé, sí. Hace 2 años o 3. Bueno, nos contaba uno de nuestro grupo es de la Chancha y decía, joder, una locura. Entrabas allí y daba miedo porque veían todo buses por todas las esquinas. Y digo, pero esto, sí, eso está, puede explotar, es difícil. Aunque tengamos un 1%, Nosotros cuando encontramos en Eperlanda 2 el obús ese que os he marcado ahí en Morao, claro, le veíamos el culo. Y empezamos a excavar y todos muy mal. Hubo gente que se marchó, tal, y tranquilos, no vamos a tocarlo. Excavamos por alrededor, Sergio lo encontró, que está ahí también. Excavamos por alrededor, tranquilos todos, no pasa nada, o sea, vamos a ser cautos. Llamamos al ayuntamiento, llamamos, en fin, a todo el mundo. Y todo el mundo decía, no, llamar al chancha, que no llamo a la chancha, que como llamemos a la chancha nos lo va a fastidiar, vamos a excavar. Y ya cuando le sacamos entero, que tiene unos 30 centímetros de largo, nos dimos cuenta que la parte de adelante estaba como lo que era la metralla, que tiene un grosor considerable, estaba hacia afuera, ¿no? Vimos que estaba explosionado. Ya está, nada, tranquilos todo el mundo. Y lo hemos conseguido sacar. Es una preciosidad, entre comillas, para nosotros arqueológicamente, como pieza arqueológica. ¿Por qué sacar una pieza de artillería en un contexto estratigráfico? Que eso es importantísimo. Hasta ahora no había nada parecido en todo el cinturón. Sí que se han encontrado, lo que dice Irache, por todas las laderas, pero en contexto no. Y este ha salido. Bueno, y luego encontramos otro a mitad también de otro de 75 milímetros. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, sí. Y luego el testimonio te atrae igual a otro testimonio. José Bilbao nos volvía a comentar que aquel joven murió. Y luego el archivo nos decía quién era, 16 años, o sea, te quiero decir que las cosas van a veces tirando por testimonios, a veces tirando por documentos, se van hilando, ¿no? Entonces es importante eso, pues hablar con las personas, muy importante. El otro día nos comentaban que en la zona de Botiola, que hay un hombre que conoce de dónde puede haber otro enterramiento. Entonces, mi abuelo y solían cazar en Archanda mucho y ellos tenían un testimonio de otra zona donde enterraron también a muchos jóvenes. Mira lo que apareció en Begoña hace poco también. Entonces, poco a poco las cosas van saliendo. Y cuando aparecen, como decía también Lourdes, a veces aparece la chapa de identificación y es posible identificar a esas personas. Si no es posible de esa forma, a veces tienes que ir a hacer las pruebas de ADN y a veces hay coincidencias. Entonces, para una persona poder recuperar 85 años después los restos de aquella persona que no saben dónde está, bueno, no quiero pensar lo que puede llegar a suponer, ¿no? Entonces, ese trabajo todavía se puede realizar y se ve que todavía se está realizando. No os he comentado estas tres, bueno, la exposición que hemos hecho, ahí estáis viendo, eso también hemos recuperado, lo que pasa que el museo no lo quiere, porque son cosas que al final le estorban hasta en el almacén del museo. Ahí estáis viendo dos perfiles de las alambradas que tenían enfrente, esas son de loba, y la alambrada que tenéis que está enlazando es una bobina que encontramos entera en la ladera de loba, y además con datos de José, que nos decía, joder, mi padre encontró una bobina también allí de alambrada, y conseguimos encontrar no era una bobina, era un entramado del alambre que, vamos, que no se podía pasar, y eso es original de loba, eso que estáis viendo ahí. Son dos perfiles metálicos en L que colocaban, y luego se entrelazaba pues para impedir, ¿no? Justo delante de los búnkeres. Que por favor, que la gente que pueda tener información, que la transmita, porque no solo sufrieron las personas que vivieron el episodio oscuro de la guerra, sino que hay familias que siguen sufriendo. Esta familia de aquí es la familia Collado, que su abuelo murió en Rica.
y llevan mucho tiempo buscándoles. Entonces, por favor, os pido la colaboración. Eskerrik asko.